Vamos comenzando el camino de Emaús con Hola, Sergio amigos. Bacari. Y bueno, nos quedan 20 kilómetros por recorrer. Ahora estamos muy Es el sonrientes. mejor momento para filmar. Exactamente, ya no sabemos cómo vamos a estar al rato. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, muy bien. Muchas bendiciones, padre. Lo extrañaba, hacía mucho que no nos veíamos y siempre que me encuentro con ustedes para mí una alegría y un honor, en serio. Muchísimas gracias, Sergio. Igualmente también para mí. Saludos. En su completitud, sublime sube el sol supremo, supremo. Amantes de la luz, en busca del amor supremo, supremo. Muy buen grupo, muy interesante grupo. Aquí estamos judíos y cristianos juntos caminando hacia Emaús y bueno, pues haciendo ese camino, esa ruta que cuenta San Lucas, ¿no? Desde de Jerusalén a Emaús. Acción, acción, acción. Alianza y devoción, alúmbrame el camino. Refleja lo divino, yeah. Acción. Emaús Nicópolis, pues lo conocemos por muchas fuentes, el Evangelio de San Lucas, y eso es todo lo que está detrás de esta idea de recorrer este camino, reproducir esta caminata de Jesús con sus discípulos después de la resurrección, desde Jerusalén a Emaús. Take mine too. Let down your hair, kick off your shoes. Dark is the road, but our destiny is glorious. Yo siento que estamos cuesta abajo, así que siento que estoy bien. Yo siento que tengo esta posibilidad, que varias veces lo he hablado con mis grupos, y tener esta sensación de poder seguir de alguna manera espiritualmente el camino de Jesús, y con aquellos dos hombres que ni sabían quién era, de repente van a encontrar una respuesta cuando lleguen a Emaús. Refleja lo divino, yeah. Acción, acción, acción. Yo llevo en Israel 12 años y vine pues para poner en marcha el proyecto Shakti. Estamos haciendo un camino que es muy muy importante tanto como para cristianos como para judíos, porque es el camino que ya os contará Yael, ¿no? Y su compañero que comunicaba el puerto de Jaffa con Jerusalén. Por aquí venían todos los que ascendían a Jerusalén. ¿Os acordáis del Salmo? Me alegré cuando me dijeron subamos a la casa del Señor. Estoy aquí viviendo hace ya 5 años y estoy haciendo una tesis doctoral y me encanta caminar. Y desde que llegué a Israel, sin tener un canal de YouTube y sin hacer vídeos, voy cada vez que tengo una ocasión a visitar lugares bíblicos. Oscuro es el camino, glorioso es el destino, yeah. Mi nombre es Yael y junto con mi compañero socio Golan somos los iniciadores de lo que es The Way to Jerusalem, un camino de peregrinación a Jerusalén. Soy una mamá, tengo 2 chicos grandes, ya gracias a Dios. Pero nada, me vine a trabajar a Tierra Santa, me encanta el trabajo, me encanta la tierra y quedé atrapada. Y ahora soy feliz. El Evangelio inicia diciendo que 2 discípulos de Jesús salieron de Jerusalén el primer día de la semana, el día mismo de la resurrección. Iban hacia una aldea llamada Emaús, hacia donde estamos ahora caminando. Y
ellos iban cabizbajos, tristes, desanimados. Emaús es el lugar donde ellos vivían, estaban regresando a su vida anterior, a su vida diaria, y iban desilusionados de lo que había ocurrido, de la muerte de Jesús. Estaban completamente conmocionados, pero sobre todo sí desilusionados, sin esperanza. Entonces, Jerusalén, el lugar donde ellos habían buscado la esperanza, donde perdieron la esperanza y regresaban ya a su vida anterior, abandonando ya la fe en Jesús. Entonces estaban haciendo este camino cuando de repente les apareció un peregrino, otro caminante que se les unió, iba con ellos. Ellos no lo reconocieron, era Jesús, pero pues ellos empezaron a conversar con él y no se esperaban pues lo que esto iba a significar. Y lo primero que hace Jesús es preguntarles de qué van hablando. Antes de empezar a darles discursos, antes de que Jesús empezara a enseñarles y a hablar de doctrinas y de enseñanzas, Jesús los quiere escuchar, los quiere oír, quiere permitirles que se desahoguen, que cuenten sus frustraciones, sus miedos, su desilusión, su situación. Entonces, pues Jesús les deja hablar, les pregunta de qué hablan. Y entonces ellos, sorprendidos, pues le hacen un resumen de cómo es posible que no te hayas enterado. Eres el único que no sabe lo que ha ocurrido en Israel, en Jerusalén en estos días. Y le empiezan a contar lo de Jesús en Nazaret, varón poderoso en palabras y en obras, cómo pues fue capturado y fue condenado por los sumos sacerdotes. Y entonces básicamente esta narración que hacen ellos de Jesús es un resumen del Evangelio. Jesús de Nazaret, es decir, la infancia de Jesús, poderoso en obras, los milagros, palabras, sus discursos y pues su pasión también, cómo fue capturado, cómo fue condenado, cómo fue ejecutado. Entonces la pasión. Y también incluso mencionan algunas mujeres que dicen que fueron en la mañana al sepulcro y que estaba vacío, pero a él no lo han visto. Entonces ellos siguen sin entender nada, siguen sin reconocer a Jesús, siguen llenos de oscuridad y desesperanza. Entonces esto es el resumen que ellos hacen. Jesús les deja hablar, les deja hablar. Y ya que han terminado de hablar, entonces Jesús les dice: qué lentos y torpes son ustedes para entender las Escrituras. No convenía, no era necesario que esto ocurriera, que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y entonces les empieza a mostrar que esto era necesario en el sentido de que esto estaba ya en el plan. Este era el plan. Ustedes no han leído las Escrituras correctamente. Y entonces les empieza a explicar la Biblia. Y Jesús les hace una catequesis muy completa, muy detallada, en la que les explica pues el sentido de lo que acaba de ocurrir, y comenzando desde Moisés y los profetas, él empieza a explicarles todo lo que en la Biblia, todo lo que en el Antiguo Testamento se refería a Jesús. Entonces les hace esta catequesis. Cuando dice que comenzando por Moisés y los profetas es la manera de decir la Biblia, ¿no? Incluso hoy a la Biblia los judíos le llaman el Tanakh, que significa la ley, Moisés, los profetas y los escritos. Bueno, pues entonces, comenzando por el Antiguo Testamento, por la Torá y por los profetas, Jesús les habla y les hace una catequesis y les enseña la Biblia. Y nosotros necesitamos que Jesús nos enseñe la Biblia y que la Biblia nos enseñe a Jesús. Ambas cosas son fundamentales. Necesitamos que Jesús nos enseñe la Biblia
porque Él habla a través de su iglesia, nos enseña a interpretarlo, y es lo que hacemos en cada misa, ¿no? Al inicio, antes de recibir a Cristo en la Eucaristía, escuchamos su palabra y nos va enseñando a encontrarle en las Escrituras. Entonces, esto es lo primero. Pero también ellos tienen que aprender a conocer a Jesús a través de las Escrituras. Nosotros necesitamos conocer a Jesús, no un Jesús inventado, sino el Jesús que transmiten los evangelios. Entonces, es la Biblia la que nos enseña el verdadero Jesús. Entonces, ese es el segundo momento, también fundamental, que nos va a explicar aquí. Y ellos, conforme iban escuchando, iban abriendo los ojos y sus corazones se iban encendiendo, dice aquí, hasta que llegaron a Emaús. Pero eso se los voy a contar cuando lleguemos o estemos más cerca de Emaús, y ahí ya me van a ver más cansado, pero allí les voy a explicar esta siguiente parte de lo que allí ocurrió. En este caso, este camino de Emaús es el camino que recorre el hombre cuando se tiene unas expectativas muy humanas, una comprensión muy reducida del plan de Dios, y entonces necesitamos pasar por un proceso de decepción, desilusión y decepción. Eso pasa también incluso, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? ¿Cuántas personas inician con mucha ilusión y se casan y están muy enamorados, y después va pasando el tiempo y se van desilusionando, se van desencantando, y llega un momento en que se frustran, ¿no? Entonces hay que redimensionar nuestras expectativas y redescubrirlas de un modo nuevo, abrir los ojos a algo que no habíamos visto. Y esto es lo que pasa con Dios. Al inicio nosotros que pensamos que las cosas de Dios son fáciles y si me porto bien me tiene que ir bien, y que las cosas con Dios tienen que ser todas fáciles. Cuando vemos que la vida es difícil, entonces nos empezamos a desilusionar y ciertos eventos nos golpean muy duro. Eso es lo que les ocurrió a estos hombres, y entonces tuvieron que hacer un camino, significa un proceso. Este camino que tenemos aquí, pues es eso, el proceso de la vida que nos va enseñando a entender las cosas de una manera diferente. Y es Jesús el que nos tiene que ayudar a leer las cosas con ojos nuevos. En primer lugar, a través de la Biblia, la Escritura, que nos va reconfigurando, y quizá la habíamos leído muchas veces, pero no la habíamos entendido. Necesitamos que Jesús nos la explique. Y entonces esa es la primera parte, pero la segunda también muy importante, que nosotros aprendamos a leer no solo la historia sagrada de la Biblia, sino la historia sagrada de tu propia vida, tu propia historia sagrada. Porque cuando repasas tu historia, tu infancia, los eventos de tu vida, te vas dando cuenta que ahí siempre estuvo Jesús caminando contigo, que Él estaba allí siempre presente, que tu historia es historia sagrada, y que esas cosas que no entendías, esas cruces, esos momentos oscuros de tu vida, esos grandes problemas, incluso grandes traumas, al final tenían un sentido y eran parte del plan y eran una bendición oculta, pero era una bendición. Entonces tenemos que ir abriendo los ojos, ir haciendo el camino, ir haciendo el proceso para entender que todo estaba previsto y que hay bendición detrás de lo que nos parecía que era una maldición, como estos discípulos desilusionados por lo que les parecía inconcebible, inexplicable, inaceptable. En realidad era una bendición y estaban a punto de descubrirlo. Nosotros necesitamos también que el Señor nos abra los ojos para ver que Él está vivo, Él está presente, y que Él es el que está detrás de todas las bendiciones que hemos recibido en nuestra vida. Entonces, aprender a leer la Biblia, aprender a leer mi propia vida y abrir los ojos al plan de Dios. Es que para mí la fe es una cosa muy encarnada. O sea, yo conozco mucha gente que tiene una espiritualidad muy profunda, pero que a mí me cuesta un poco de coger, porque soy más, no sé, cada uno es como es, ¿no? Yo soy más de lo encarnado, de tocar, ¿no? Y para mí un dogma de la fe católica es que Dios se encarnó, se hizo uno de nosotros.
como católico, para nosotros los sacramentos es un modo que Cristo nos transmitió para que de alguna manera incluso pudiéramos tocarlo, no solamente creer en Él en nuestra cabeza, sino un creer encarnado en una persona a la que podemos tocar. Por eso, para mí, muchas veces la oración, o mejor dicho, el ir a los lugares santos, el caminar por un camino que yo sé que pisó un Dios encarnado, que pisaron sus discípulos, los primeros apóstoles, que pisó Abraham, Jacob, cuando voy a los lugares del Antiguo Testamento. Para mí, simplemente el estar caminando ahí, eso ya es oración, eso ya es un contacto con la divinidad. Seguimos acercándonos a Emaús cada vez más cerca, cada vez más construido. Estamos en el valle, por supuesto. ¡Padre! Encontramos al padre Fernando. Antes nos habíamos reído porque me contaron de que hay un versículo del Nuevo Testamento que el niño se pierde durante 3 días. Entonces, para revivir ese capítulo, acá tenemos al niño que se perdió y acaba de aparecer de ningún lado. Es el Mesías. ¿Quién eres? Se hace tarde, quédate con nosotros. Muy bien. Bueno. Hice toda la vuelta y llegué al mismo lugar donde estábamos antes. Dije, ups, creo que no. En realidad se lo llevaron Los Ángeles un rato. Llegó a Saxon, no había nadie, dijo, pues tengo que volver. ¿Nos quieres contar algo? ¿Nos quieres confesar? Bueno, son estas cosas que pasaron también en el Nuevo Testamento, como me estaban contando los hermanos cristianos. En una peregrinación a Jerusalén, el niño se perdió. Así que es la vivencia en viva de lo que es la peregrinación. Entonces fueron por el camino hablando de estas cosas, Jesús les fue explicando todo lo que se refería a él en las Escrituras, hasta que llegaron cerca del pueblo donde iban a quedarse, los 2 discípulos, y Jesús les dio la impresión de querer seguir caminando. Ajá. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros porque está anocheciendo. Esta es una frase que para los cristianos nos dice mucho, ¿no? Es una frase que repetimos mucho, quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde. Y Jesús se quedó con ellos a cenar. Cuando se sentó a la mesa, cogió el pan, lo partió, y en el momento en el que partió el pan, los discípulos lo reconocieron. Wow. Y en ese momento él desapareció de su vista. Y ese mismo momento ellos 2 subieron otra vez a Jerusalén y se encontraron con los discípulos reunidos, los cuales estaban diciendo que es verdad, la tumba estaba vacía y que se había aparecido a Simón, Jesús, pero todavía no lo habían visto, más que Simón. Y mientras estaban ellos explicándole lo que les había pasado, se apareció Jesús en medio de ellos. Increíble, increíble. Para nosotros además este camino de Emaús, especialmente, yo no sé cómo lo vean los otros cristianos, pero para nosotros los católicos tiene un significado muy especial, porque nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía, cada domingo, incluso cada día, en la primera parte de la misa nosotros leemos las Escrituras, leemos el Antiguo Testamento y leemos el Nuevo Testamento. Y después de eso partimos el pan, celebramos la Eucaristía y nosotros confesamos que ahí en ese pan está Cristo presente, que ese pan es Cristo que se entrega por nosotros. Y entonces de alguna manera para nosotros cada Eucaristía vivimos lo que se vivió aquí en el Camino de Emaús. ¡Wow! ¿No? ¡Qué donde lindo! Jesús nos explica las Escrituras y después parte para nosotros el pan. Pues eso, la importancia, ¿no?, de las fiestas bíblicas, que es lo que une al pueblo. En la antigüedad los judíos eran la única nación que tenían el mandamiento de hacer una peregrinación nacional, a una fiesta nacional, a un centro nacional. Ahora eso, las romerías en España, los musulmanes a la Meca y otra cosa, eso es más común.
Pero en la época antigua tú podías ir a cualquier templo, pero los judíos no, tenían un solo templo y tenían que ir allá. Entonces lo vemos en el libro de Jueces y tal, desde Josué, cómo eran tribus, que antes eran clanes y tal, y qué es lo que los une cuando se pone el tabernáculo en Shiloh y tienen que venir las 10 tribus todos los años a celebrar ahí las fiestas de Dios, una gran barbacoa tal. Imagínate, pues vamos a ver a Jesús, por ejemplo, él venía a Nazaret. Tardaron una semana en venir de Nazaret a Jerusalén. Otra semana tenían que celebrar la Pascua o la fiesta de las cabañas allí en Jerusalén y luego otra semana de volver. Imagínate, si podían venían 3 veces al año. Claro. Entonces imagínate la ilusión de primero prepararlo todo, ¿no? Los panes de higo, las cestas, los dátiles, tal, la comida. Luego saber que te vas a encontrar con tus amigos, con tus primos y tal, que vienen en otros lugares. Y luego tú sales de tu pueblito, pero pronto más adelante te cuentas con los del otro pueblo y luego con los del otro pueblo y poco a poco se van juntando como Afikim Baneger y se van convirtiendo en más y más gente y van cantando salmos graduales, van cantando salmos como Inematov Humanaim que cantaste antes, ¿no? Que es un cántico gradual. ¿Qué significa gradual? Que los levitas cantaban en las gradas, pero también es el cántico más, digamos, para un peregrinaje de todos. Mirad cuán bello y cuán hermoso es los hermanos habitar en armonía, ¿no? Yahad, en unidad, que es lo que tenían que hacer en Jerusalén como pueblo. Y una cosa es ir en autobús y otra cosa es pasarte semanas con tu familia, con los tuyos, con tus amigos que ves de año en año. Es algo muy interesante esta historia del Camino de Emaús. De Jerusalén hacia Emaús, estos 2 discípulos iban desilusionados, descorazonados, desesperanzados. ¿Por qué? Porque pues no se habían cumplido sus expectativas, ¿no? Y este camino que hacen hacia Emaús es todo el proceso de entender, de procesar la información y de redescubrir el sentido de su vida. Entonces, es maravilloso porque es algo que todos tenemos que vivir, seamos o no cristianos, pero aquí, claro, en un sentido cristiano, que es Jesús mismo el que les explica las escrituras desde Moisés y los profetas, dice, ¿no? Las escrituras que nos vuelven a dar sentido a la vida. Entonces, todos tenemos que hacer este camino de Emaús, todos, en el sentido de que en la vida hay cosas malas experiencias, tenemos traumas, tenemos cosas heridas de la vida que nos parecen absurdas, oscuras, pero si hacemos este camino y lo procesamos, vamos entendiendo y vamos viéndole la luz. Y eso es lo que les pasó a ellos. Cuando llegaron a Emaús, todo cobró sentido. Descubrieron el rostro de Dios en todo lo que les parecía feo antes y vieron la luz y regresaron a compartir su experiencia de que habían descubierto el sentido de su vida. Todos tenemos que hacer este camino en nuestra propia vida. Llegamos a Emaús. Y aquí cuando llegaron por la tarde, un poco más tarde que ahora, los discípulos le dijeron al maestro, que no lo habían reconocido aún, pero se habían encantado, enamorado de sus palabras, y le dijeron: maestro, quédate con nosotros porque ya se hace tarde. Y esa es una súplica que la iglesia le hace al Señor: quédate con nosotros. Y Jesús les tomó la palabra y entró para quedarse con ellos, así dice la escritura, entró para quedarse con ellos. Y entonces sirvieron la cena, tomó el pan, dio gracias, lo bendijo, lo partió y se los dio, así dice, que son los verbos de la Eucaristía. Entonces Jesús celebró la Eucaristía con ellos, partió el pan y lo reconocieron al partir el pan. Se dieron cuenta que habían hecho todo el proceso, había explicado las escrituras, había partido el pan, se había dado a ellos en sus manos, y entonces abrieron los ojos y todo cobró sentido. Ese es el mensaje. Cristo está vivo y se manifiesta vivo en nuestra vida, y en Emaús se muestra a nosotros. ¿Para qué? Para volver a Jerusalén, para irnos hacia allá. De hecho, hacia allá me voy otra vez, desde Emaús, pidiéndole al Señor que el encuentro con Él en la vida cotidiana en Emaús transforme la vida, y al encontrarnos con Él se quede con nosotros para siempre. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.